Son imágenes de un helicóptero ruso operando en la región ucraniana de Donetsk para recordarnos que la guerra entre Rusia y Ucrania continúa, aunque pierda protagonismo en los titulares. Y Corea del Norte ahora podría desplegar más tropas para combatir en este conflicto. Así lo informan diversas fuentes de inteligencia, por supuesto sin confirmación oficial. Además, Pyongyang enviará personal auxiliar militar sin misiones de combate. Rusia controla aproximadamente el 80% de las regiones ucranianas de Donetsk, Zaporizhia, Gerson y Lugansk. Kiev prevé una nueva ofensiva rusa entre julio y agosto. Y este nuevo envío de tropas, sumado al apoyo de Pyongyang, por ejemplo, en armamento, refuerza la alianza militar entre Corea del Norte y Rusia, plasmada por otro lado en 2024 a través del Tratado de Asociación Estratégica Integral entre ambos países. Bienvenidos a Actualidad en Análisis. Y analizamos. Hablamos con Ricardo Marquina, periodista, documentalista, ahora en Tallinn, Estonia, durante muchos años radicado en Moscú. Ricardo, muchas gracias como siempre. Según el ministro de Defensa ucraniano, Ricardo Rustem Umerov, Corea del Norte ya desplegó 11.000 de sus militares en el conflicto ucraniano. Esto lo dijo hoy, hace algunas horas. Pero hablemos de este posible nuevo despliegue. Más tropas de Corea del Norte combatiendo para Rusia. ¿Qué es concretamente lo que se dice y cuáles son las fuentes? Un gusto estar con ustedes. Bueno, tenemos diferentes fuentes de los dos principales países que monitorean la actividad militar de Corea del Norte, sus dos principales enemigos políticos y territoriales, que son evidentemente por una parte Corea del Sur y por otro Japón. Corea del Sur asegura que van a enviar nuevas tropas. Esas tropas van a ir dedicadas a combatir, presumiblemente en Sumy. Japón, por su parte, asegura que van a ser trabajadores los que van a ir al centro de Rusia, a la región de Tatarstán, para producir drones de licencia iraní, producirlos en masa, y habla de varias decenas de miles de trabajadores destinados a esa planta de fabricación de drones. Las fuentes que Japón y Corea del Norte citan son fuentes de inteligencia que no pueden ser contrastadas de ninguna manera, pero cabe decir en su defensa que cuando ellos advirtieron que iba a haber tropas destinadas en la región de Kursk, al final terminaron aceptando, algo que Rusia y Corea del Norte ignoraron o negaron directamente. Esa previsión que hicieron, esa alerta que dieron Japón y Corea del Sur, terminó siendo completamente cierta. Sí, la cuestión del involucramiento de Corea del Norte en el conflicto no es nueva, por supuesto. En principio se trató de armamento, de material. Luego comenzaron los rumores de que Pyongyang iba a enviar tropas. Finalmente hubo reconocimiento oficial, incluso de los líderes de ambos países. ¿Qué se sabe de la actuación de esos efectivos en combate? Se sabe que fueron varios miles, 3.000, 6.000, dependiendo de las fuentes, que combatieron oficialmente en la región de Kursk, donde se habla ya de levantarles monumentos, donde han sido condecorados varios de estos militares y donde murieron de manera masiva. Se sabe que sus técnicas de combate eran bastante rudimentarias, que atacaban básicamente en grandes grupos como carne de cañón, y eso los hacía básicamente un objetivo muy claro para los drones y la artillería ucraniana. Hemos visto al presidente Putin abrazar a un general norcoreano en las últimas celebraciones del Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú, y a líderes rusos y norcoreanos hablando abiertamente de la participación de estos combatientes. Por otra parte, aunque no ha sido oficialmente reconocido ni por Moscú ni por Pyongyang, habrían sido arrestados y abatidos militares norcoreanos en la región de Sumy, donde habrían combatido estos norcoreanos, aunque en teoría y según los acuerdos militares de cooperación entre Pyongyang y Moscú, estas tropas norcoreanas deberían solo combatir para defender territorio ruso en peligro. Esto es, fueron desplegados en su momento para combatir en la región rusa de Kursk, que había sido invadida por tropas ucranianas. Lo que estamos hablando ahora sería algo completamente diferente, ya que estas tropas norcoreanas estarían destinadas a invadir directamente el suelo ucraniano. Ricardo, uno de los factores que determinan justamente la dinámica de este conflicto es la dificultad de Ucrania para reclutar
efectivos que incluso le valieron discusiones con sus aliados con respecto a la edad de reclutamiento frente a Rusia, que supuestamente tiene una oferta ilimitada para reclutar soldados para combatir. En este contexto, si esto es así, la pregunta que cualquiera se hace es ¿cuál es el sentido entonces de la presencia de miles de soldados de Corea del Norte combatiendo para Rusia? Tiene razón en una cosa, y es que la mano de obra, digamos, para la guerra de Rusia es virtualmente ilimitada. Hay un amplio sector de lo que podríamos llamar lumpenproletariat, de personas de muy bajísimos ingresos, especialmente en la parte central y oriental de Rusia, que se están apuntando en masa a participar en la ofensiva contra Ucrania, pero eso tiene una contrapartida muy grande, tiene dos contrapartidas muy grandes para Moscú. Uno es que es muy caro. Estos soldados que van voluntarios reciben un primer pago de unos 30.000 euros, más salarios que van entre los 2 y 6.000 euros mensuales, y en caso de baja, que suele ser muchas veces, compensaciones también de varias decenas de miles de euros a los familiares. Con lo cual, cada baja rusa, cada enrolamiento de un personal ruso es muy caro para Moscú, y cada baja resulta muy cara. Por otra parte, estos soldados contabilizan en el listado de bajas rusas, y es una familia más en caso de muerte o de incapacidad, de serias heridas, es una familia más que se ve directamente afectada por la guerra en Rusia. Una familia de votantes más, un ejemplo más de que la guerra ha sido un desastre social para el país. Con lo cual, cuanto menos soldados rusos puedan participar y más soldados mercenarios, ya sean extranjeros, hemos visto muchos cubanos y serbios, pero estos siguen siendo igualmente caros. En este caso, cuanto más extranjeros baratos, como son los norcoreanos, mejor, porque los norcoreanos no cobran lo que cobran los soldados rusos, y por otra parte no contabilizan en las listas de muertos y heridos rusos, con lo cual esas bajas se pueden mantener artificialmente bajas. Ya pasó esto al principio de la guerra con todos aquellos reclutados en las zonas ucranianas, Donetsk, Lugansk, Zaporilla. Los hombres de esas regiones que luchaban para Rusia no contabilizaban como soldados muertos, para soldados rusos muertos. Ahora sí, estos soldados de Corea del Norte son carne de cañón, sobre todo para esta ofensiva de verano, que se supone que va a suceder en las próximas semanas. Debería estar sucediendo ya, porque el verano pasa muy deprisa en esta parte del mundo. Esa ofensiva de verano va a necesitar mucha carne de cañón. Es algo que hemos repetido aquí en Deutsche Welle muchísimas ocasiones. Rusia planea ganar esta guerra ahogando a los ucranianos en sangre, pero en sangre rusa, poniendo muchos soldados para avanzar. Rusia avanza sobre sus propios cuerpos en muchas de estas regiones, y ahora, si pretende avanzar en Zaporilla, si pretende avanzar en Sumy, pero sobre todo, si pretende avanzar en Lugansk o en Donetsk, va a tener que hacerlo en unas zonas fortísimamente fortificadas. Desde 2014 hay zonas que todavía se mantienen, líneas de frente que se mantienen y están extremadamente fortificadas. Superar esas líneas ucranianas solo lo pueden hacer poniendo literalmente mucha carne en el asador. Y para eso van a llegar los norcoreanos. Hablemos, Ricardo, de Sumy. Vamos a ubicarla en el mapa. Esta región, que es la región ucraniana fronteriza con la región rusa de Kursk, no está tan lejos de Kiev. Ahí la vemos en el mapa, hacia el este, paralelo a la capital de Ucrania. Quienes están siguiendo esto por podcast lo tendrán que ir a ver en un mapa o en internet. Así se supone que está planteada esa nueva ofensiva en la que participarían efectivos de Corea del Norte, ¿o sería una ofensiva en todo el frente? Bueno, lo que dice la inteligencia ucraniana, y también lo que deslizan los blogueros Z, los blogueros prorrusos, es que la ofensiva va a ser en Sumy y dedicada, si no llegar hasta Kiev, que se plantea ahora mismo casi inalcanzable después de la derrota que supuso en 2022 ese intento, es generar en Sumy, entre Sumy y Kursk, una zona tapón, una zona para mantener alejado a las tropas ucranianas y que no vuelva a pasar lo que vimos el año pasado, esa incursión ucraniana en Rusia. A mí, este anuncio tan proclamado por parte de blogueros rusos me parece sospechoso. Me parece que podría haber aquí una sorpresa y que no sea Sumy.
el objetivo real de esa ofensiva y que esto sea una manera de intentar despistar y de mover los activos ucranianos a esa región y que podrían, por ejemplo, golpear en Kharkov. Kharkov es la ciudad que Rusia considera como una ciudad rusa, una ciudad históricamente rusoparlante. Las tropas rusas llegaron allí en 2022, pero fueron expulsados de manera humillante y podría ser una manera de intentar engañar a Kiev para que exponga allí sus efectivos y atacar más por el centro y por el sur para intentar llegar a Kharkov y abrir un nuevo frente que Ucrania no estaría esperando o no estaría tan lista. Ahora todo parece indicar que lo que estoy diciendo ahora mismo yo es tirarse a la piscina, que es evidentemente una especulación y que todo apunta a que la ofensiva sería en la región de Sumy, que es lo que militarmente parece tener más sentido. Pero recordemos que Moscú no perdona y tiene esa espina clavada porque las botas rusas ya estuvieron en Kharkov y hace poco Putin dijo que allá donde un soldado ruso pone sus botas, ese territorio es ya suelo de Rusia. Estamos hablando con Ricardo Marquina. Nos quedamos en Sumy para la última pregunta, pero retomo algo que comentabas en la pregunta anterior. Estamos mirando mucho en los últimos días los ataques con drones y misiles, los ataques rusos sobre Ucrania, que aumentaron en los últimos tiempos y también con más víctimas civiles. Pero lo que es determinante es el avance territorial, que parece ser, como comentabas, una aplanadora que avanza sin prisa, pero también sin pausa. Sin embargo, en el caso de Sumy, Ucrania sostiene que detuvo ese avance justamente en la región. ¿Qué sabes de eso? Pues que Ucrania dice, es lo que sabemos porque son fuentes oficiales ucranianas y son imposibles de contrastar porque Kiev no permite, al igual que Rusia, acceder a la prensa a las zonas directas del frente, más que a la prensa que está directamente afín al gobierno de Kiev y al régimen ruso en su caso. Es muy difícil de contrastar, pero cuadra perfectamente con lo que estamos viendo este último año. El frente en sus diferentes lugares, en Lugansk, en Donetsk, en Sumy, está embarradísimo, en el término figurado y físicamente también, en el término literal, porque no avanza, no hay una ruptura de frente. Ucrania ha sido capaz de demostrar que Rusia no va a romper el frente. Los blogueros propagandistas rusos decían que el frente ucraniano se iba a romper, lo llevan diciendo desde el primer día, pero Ucrania ha aguantado muy bien el envite ruso, un envite que cuenta con virtualmente infinitos mano de obra de soldados, pero Ucrania hasta el momento ha sabido aguantar en los diferentes frentes, incluido el de Sumy. Repito, sigue siendo imposible de contrastar, pero es altamente posible que de aquí, si los rusos no consiguen romper una línea de frente de aquí a otoño, la guerra en Ucrania sea prácticamente una guerra congelada que sea de frentes muy difícilmente movibles. La guerra entre Israel e Irán ha acaparado toda nuestra atención en TV, actualidad, en análisis en los últimos días, pero no nos olvidamos de Gaza y no nos olvidamos de la guerra en Ucrania y por eso le agradecemos muchísimo una vez más a Ricardo Marquina y lo despedimos hasta la próxima vez. Muchísimas gracias, Ricardo. Un gusto estar siempre con ustedes.